Canarias al cierre. Víctor Hugo Pérez. Tiempo para hablar de lo nuestro, tiempo para Guanchipedia con Mónica Blanco, divulgadora científica y cultural, creadora de esa Guanchipedia. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros una semana más en ese recorrido que estamos haciendo por distintas localidades, distintos lugares del archipiélago en las últimas semanas. Sí, estamos haciendo como una mezcla. La semana pasada estuvimos jugando al juego de Canarias, Conoce tu Canarismo. Claro, estabas con C. Castro, no, eso me lo perdí. Claro, pero bueno, como queríamos hablar de Telde y había que prepararlo, digo, bueno, pues lo preparo para cuando vengas tú. Ah, pues mira, qué bueno. Entonces, hoy seguimos con lo de Canarias, Conoce tus ciudades y pueblos, y seguimos pues así, de una forma diferente, como si estuviéramos pues caminando por esas mismas calles, como si estuviéramos in situ. Recuerden que la otra vez hablamos del casco antiguo de la ciudad de Santa Cruz y nos dijeron que fuéramos a la Orotava y a Telde. Entonces digo, bueno, vamos a la otra isla primero para que no se nos ponga celoso. Sí, para ir variando un poquito, claro que sí. Y eso, hoy vamos a la ciudad de Telde. Venga, pues nos vamos ahí a Gran Canaria. ¿Tú te mareas en el barco? Yo me mareo como un perro, ¿sabes? Me mareo un montón. ¿Qué va? No. Bueno, pues vamos en avión. Soy hijo de marino, pero ese gen no lo heredé, la verdad. ¿Tú te mareas o no te mareas? Yo sí, yo me tengo que tomar biodramina. A mí la biodramina no me hace ni cosquillas. No, sí. Me acuerdo de ir cuando el jet foil, ¿te acuerdas del jet foil? Sí. Pues hasta en el jet foil, unos mareos en el jet foil. Yo lo tomo la biodramina y no me mareo. Y si no vamos en avión, que marea menos. Ah, mira, pues. O sea que vamos pues para sí, allá. Nos vamos de una manera o de otra, cogemos el puente aéreo y nos vamos, en este caso, a Gran Canaria, nos vamos a Telde. Sí, que está situado en el propio municipio que lleva su nombre, Telde. Podríamos decir, sin titubear, que fue y es una de las zonas más importantes de Canarias. Es decir, no solo antes de la conquista castellana, sino en la actualidad. Hoy en día, Telde es el segundo municipio más poblado de Gran Canaria y el cuarto más poblado del archipiélago. O sea, ahí hay mucha gente. Sí, están Las Palmas, Gran Canaria y Telde, por un lado, y Santa Cruz de Tenerife y La Laguna por el otro. Claro. Entonces, pues no nos sorprende porque recuerden que Telde fue uno de los dos grandes núcleos indígenas de Canarias. Y uno de los dos reinos en los que estaba dividida lo que es la actual isla de Gran Canaria. Uno de los dos guanartematos. Recuerdan que estaba Galdar y Telde. Y tanto la ciudad como todo el propio municipio está repleto de vestigios de los antiguos canarios. Multitud de yacimientos arqueológicos existen en esta zona de la isla, para que lo tengan en cuenta si viajan y van por ahí, que hay mucha cosa que ver. Y fíjense lo importante que llegó a ser, y es, como dije, que fue el lugar elegido por un grupo de religiosos que llegaron a la isla en el año 1351. ¿Te acuerdas que lo conté una vez? Sí. Vinieron, pues bueno, como hacían en aquella época, evangelizar, predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas a aquellos lugares nuevos del planeta. Y aquí, pues claro, vinieron. Y de ahí que este municipio fuera el lugar donde surgió, supuestamente, vamos a decirlo entre comillas, el primer obispado de Canarias, otorgado por Papa Clemente VI. O sea, ojo, más de un siglo antes de iniciarse la conquista de Gran Canaria. O sea, ya había como, vamos entre comillas, un obispado porque ya estaban los religiosos ahí. Y se dice que esos mismos religiosos son los que acabaron, lamentablemente, despeñados por la cima de Jinama, que es una chimenea volcánica que es de más de 70 metros de profundidad y que se cree pues que los indígenas pues no les gustaban las cosas que estaban queriendo que hicieran y entonces pues hicieron eso. Y de esta chimenea volcánica también se hablan en el presente porque también lamentablemente los sucesos que, bueno, la parte de la historia de nuestro país, pues también hay gente pues que también la arrojaron a ese tubo volcánico. Sí, o sea que represaliados de la guerra civil. Sí, entonces por eso hoy en día también es conocida. Si hacen un fisquito de memoria, en esa época, a principios del siglo XIV, se construyó la Torre de Gando. ¿Se acuerdan? Sí, eso también lo hablamos. Sí. Eso es importante también en ese municipio. Y hay que destacar que la torre existe en la actualidad y que solo podemos verla al despegar desde el aeropuerto o pidiendo permiso, porque no se puede entrar a verla. Tú desde fuera no la ves. Ah, no. No, tienes que pedir permiso y tal. Y la que está es la quinta Torre de Gando, porque recuerdan que también contamos que todo eso lo vamos subiendo después a YouTube, todo lo que se habla aquí. Pues entonces que
bueno, pues, distintos conflictos que hicieron que cada una de las torres se fuera rompiendo y fueran construyendo otra, la que esta es la quinta. Bueno, pues, ¿y qué podemos ver hoy en día en la ciudad? Para que así supieran un poquito lo importante que es. Juan Luis Monzón, compañero de deportes de esta casa, que nos escucha siempre y tiene que estar ahora, pues seguro que ahí privado. Bueno, pues si quieren escribir y puntualizar, no sé cuánto nos va a dar para hablar de WhatsApp, de Telde. el 628-515151, para lo que quieran también todos nuestros oyentes. Claro, porque de Telde se puede hablar un montón. Yo traje cosas así, pues puntuales, ¿no? Pues vamos al barrio de San Juan, el núcleo fundacional de la actual ciudad de Telde. Y situarnos en el centro de la plaza. Quiero que se sitúen en el centro de la plaza San Juan. Ajá. Aquí fue donde el conquistador Pedro de Vera ordenó levantar el fortín de San Juan y una pequeña ermita a finales del siglo XV. Ermita que luego se convirtió en la iglesia y lo que es la actual Basílica de San Juan Bautista, que está ahí también, que se dice que es uno de los templos más antiguos del archipiélago canario. Justo en esa zona donde está ahora la emblemática Plaza San Juan, se fueron levantando edificios civiles y religiosos alrededor de la Basílica también de San Juan. Concretamente, en esta zona de Telde se alzó el barrio señorial, mientras que el núcleo más humilde correspondería al barrio de San Francisco. Entonces se sitúan ahí como dos barrios, el barrio que es señorial y el que en aquella época pues era el más humilde. Esa zona situada a la izquierda y arriba de la plaza, un lugar lleno de calles estrechas y con un suelo empedrado de adoquines, esas piedras con forma rectangular. Pues eso es el barrio de San Francisco. Si ustedes van a esa zona, van a Telde, van a ver que es una parte como más nueva y la otra pues con el empedrado de la zona más humilde. Esas dos zonas corresponden al conjunto histórico de la ciudad, el conjunto histórico artístico de San Juan y San Francisco. Si partimos de la plaza, como ya dijimos, observamos la Basílica de San Juan Bautista y las casas consistoriales de Telde, que es el edificio donde se localiza pues, la sede histórica del ayuntamiento de la ciudad. Toda esa zona, si van, eso es precioso, eso es para ir y visitar. Si subimos por la calle Juan Carlos I hasta llegar a la plaza de los Guanartemes, podemos contemplar una escultura de un indígena canario sosteniendo un bastón o banot. Es un faicán, que es una obra diseñada por el artista Luis Arencibia Betancor y que fue inaugurada en el año 2001 con motivo del 650 aniversario de la fundación de Telde. O sea, ustedes pónganse a calcular. O sea, eso ya, ahí había gente ya antes. Háganse la idea de que se fundó porque ahí había gente viviendo. En este mismo lugar está la iglesia de San Pedro Mártir, que es un edificio con mucha historia. Estamos hablando arriba, si suben por la calle Juan Carlos I. A finales del siglo XV, en ese mismo lugar que estamos ahora mismo en Telde, fue donde se fundó el Hospital San Pedro Mártir. Ahí se atendía a las personas afectadas por las nuevas enfermedades introducidas en la isla y, por ejemplo, enfermedades como la lepra o el cólera, pues se trataba a la gente ahí. Y claro, como este hospital estaba al lado de una iglesia administrada por la Hermandad y Confraternidad de San Pedro Mártir, en donde también se atendían pues, las necesidades de los enfermos, pero desde un punto de vista espiritual, pues ahora viene lo más sorprendente. Este hospital, a pesar de cómo se llamaba, fue fundado por una mujer indígena. Ah, sí. Ahí ya te cogí, eso no lo sabía. Nada. Natural de Telde, por nombre Inés Chemida, que ahora ya entenderán todo, que ofreció su propia casa para este fin. O sea, que la casa donde estaba el hospital era su casa y ella lo cedió para ayudar a la gente, a los indígenas. Pues mira, era un caos en aquella época, pues para ayudar a la gente. Según las fuentes consultadas, Inés Chemida era hija de Nayede, una mujer perteneciente a la nobleza indígena canaria del poblado de Tara, que estaba en esa misma zona. Y el capitán Pedro Chemida, protagonista de numerosas misiones junto a Diego Herrera y Pedro de Vera, los conquistadores de la isla. Y de ahí que su familia recibiera tierras pertenecientes a ese guanartemato de Telde, porque se repartían las tierras así entre los que eran nobles y los que venían. Pues nada, se dice que gracias a las donaciones de la gente, el hospital como la iglesia permanecieron en pie hasta que llegaron tiempos difíciles, en donde finalmente pues se cerró el hospital, en 1837. En 1837. Sí. Lo sorprendente es que, a excepción de la calle que lleva su nombre, el actual centro de salud que se construyó para reemplazar el hospital no recibe su nombre, cuando fue ella quien fundó el primer hospital y quien dedicó su casa a acoger pues, a esa gente, a las necesidades de los indígenas, los de ahí. En su lugar, como ya dijimos, está el centro de salud, que recibe el nombre de San Juan, porque el edificio estaba situado pues, en el barrio de San Juan.
Y todo este conjunto de edificios que acabo de contar, hospital e iglesia, solo quedó en pie los restos de la antigua iglesia San Pedro Mártir, algunas paredes y arcos. Y claro, hasta que no fueron nombradas estas ruinas como monumento histórico, o sea, bien de interés cultural, no se limpió y desencombró, dando lugar al hallazgo de una gran cantidad de material arqueológico, como por ejemplo fragmentos cerámicos y restos óseos humanos. O sea, es una pasada, ¿eh? Te pones a hablar de Telde y empiezas a saber un montón de cosas. La verdad que sí. Y finalmente me gustaría destacar que si volvemos por la misma calle, pero saben que subimos, pues bajamos por la misma calle, que es la calle Juan Carlos I, vamos a llegar a la Casa Museo de León y Castillo. ¿Te suena? Sí, León y Castillo. Es el lugar donde nacieron Juan y Fernando, de León y Castillo, que era el apellido, dos hermanos muy importantes en la historia de Gran Canaria, porque uno era político y el otro era ingeniero, y ambos fueron artífices de multitud de infraestructuras en la isla, como por ejemplo el Puerto de la Luz y el Faro de Maspalomas. Vaya. Y esa es la historia que traigo yo de Telde. Alucinando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hombre, se podía hablar un montón, pero así de la ciudad, así lo más destacado es eso. Estaba apuntando pues parte de las cosas que me habías ido comentando, porque eran tantas y tantas, sí. Entonces, claro, no sé si la gente, hay algo que quiera comentar la gente de la ciudad de Telde. sobre todo si hay gente de Telde que nos escucha en el 628-515151. Estamos con Pepe Naranjo, precisamente es de Telde. Lo que pasa es que estamos ahí intentando conectar porque no sé exactamente dónde se encuentra hoy. Ay, Sabes que está en el continente fallando. africano y no podemos contactar con él, pero si no, seguro que tenía mucho que añadir y que aportar seguro a todo esto. ¿De qué fechas estamos hablando? Porque me has ido contando, me contaste lo del hospital que se cerró en 1837, claro, pero... todo eso empezó, pues, desde 1300 fue cuando empezaron a venir los cristianos aquí a poner sus normas y su religión. ¿Sí? Y después empezaron a venir los conquistadores, se empezó a fundar, empezó en 1400 y pico, a finales de 1400 fue cuando se empezó a conquistar la isla, y entonces empezaron a venir, y todo es en esa época. Fíjate que en 1800 fue cuando yo te dije que ya el hospital pues no estaba, ya eran ruinas por los distintos conflictos. Claro. Entonces, pues tú imagínate. Sí, la verdad todo que... eso empezó a crecer. Es una de las primeras que se fueron construyendo. Pues después vino la Orotava, vinieron otras ciudades importantes de Canarias. Sí, Pero esta es de las primeras. Estoy aquí apuntando. Bueno, y Betancuria, ¿no? Que es otra que... Betancuria fue la primera capital de Canarias. Sí, que esa es otra que hay que hablar. En Fuerteventura, sí. Entonces, en el centro de la Plaza de San Juan, es donde se fundó, como si dijéramos, lo que hoy es la ciudad de Telde. Sí. El centro de la Plaza de San Juan, y allí teníamos, a ver si lo he apuntado bien, San Juan y San Francisco, que son como esos dos barrios históricos de la localidad. Te quería comentar una cosa y un minuto. Sí, puedes contar. ¿Te acuerdas que me preguntaste que había sacado un vídeo hablando de que no existían palabras de infiel? O sea, no hay canarismos con la palabra infiel, pero sí hay expresiones. ¿Te acuerdas que me dijiste, ay, ¿por qué no me las cuentas? Sí. Pues si quieres que te las cuente. Cuéntame alguna. Pues eso, que no existe canarismo que sean de sinónimos de la palabra infiel. O sea, no existen canarismos, aunque sí se registra, pues, por ejemplo, en Gran Canaria se registra, ya que estamos en Gran Canaria, el vocablo jairo, que es un canarismo para referirse al marido que ha sido engañado. O sea, como Jairo es de la cabra y todo esto por los cuernos, pues, amiga. pues viene de ahí. Y sin embargo existen expresiones como cargar más cuernos que un toro y que hace referencia al hombre cuya mujer le es infiel. Eso se utiliza más en Tenerife. Y después hay otra que es ponerle los tarros a alguien. Porque los tarros también son cuernos. Mira. Cuando el infiel es uno de los dos miembros de la pareja. Y después hay una que es un poquito grosera. Dímela. Ay, Dios. Dímela, dice. Asústame. Hay una que es más bien un refrán. Esto todo lo saqué de la Academia Canaria de la Lengua. Esto no me lo he inventado, entonces que no nos vengan a nosotros a pedir responsabilidades. Dice, año de pitones, año de cabrones. Pues mira. Un refrán chistoso que se utiliza en Gran Canaria para indicar que la abundancia de pitones está directamente relacionada con el aumento del número de cornudos. Pues nada, pues hemos conocido pues términos infieles y similares de las islas y un montón de cosas acerca de la ciudad de Telde, que se nos ha perdido Pepe Naranjo porque casi no podíamos conectar. Ahora sí que lo tenemos. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, qué pena, no me digas que hablaron de Telde. Hemos estado ahí intentando localizarte hace unos minutos precisamente para que pudieras escuchar algo. Sí. Ay, con Mónica, tú que lo habías reclamado, pues hemos hablado hoy de Telde, ¿verdad, Mónica? Sí.
Nada, Nada. pero luego me mandas la grabación o algo. Pues así lo haremos, Pepe, ¿vale? O si no, que vayan a la aplicación. Venga, bueno, Que Pepe se la lo Radio mandamos, Canaria- que la está en Radio Canaria África. tiene aplicación, ojo, ojito, ¿eh? Exactamente. Que se Oye, puede escuchar ahí. Mónica, pues te despedimos y la semana que viene seguimos conociendo más rincones Vale. del archipiélago, ¿te parece? Vale, perfecto, Venga, gracias. un saludo. Ahora nos quedamos con Pepe Naranjo y hablamos de África. Canarias al cierre. Víctor Hugo Pérez.